Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Discipulado es un proceso continuo que implica ser acompañado y acompañar a otros. ¿Cómo caminar con alguien un discipulado sexual? ¿Qué implica? ¿Cómo ayudar de forma seria y responsable? ¿Cuál es el primer círculo de influencia para un discipulado sexual? Estas y otras preguntas las veremos este día junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Ya la cuarta semana hablando acerca de discipulado sexual. Hemos ido por las bases de la verdad, hablando acerca de qué es lo que creemos, ¿no? Siguiendo Deuteronomio capítulo 6. Donde comienza con una declaración acerca de verdad y después hablamos acerca de cómo eso se integra a nuestras vidas. Y ahora lo que queremos hacer es hablar acerca de... ya una vez que lo integro a mi vida, ¿cómo entonces lo transmito a otras personas? Sí. Porque este tema de discipulado sexual, o sea, si seguimos la lógica de Deuteronomio 6, primero lo entiendo, después lo integro. Y después lo comunico. Claro. Lo comparto. El tema es que no puedo saltar. Muchos van en... ¿Cómo lo puedo comunicar? ¿Cómo puedo hablar de sexo con mis hijos? Y es como, por eso, inclusive el primer episodio era de que como ya fuimos discipulados, es desaprender, entender qué es discipulado, como dijiste muy bien, esa comprensión de quién es Dios, lo voy integrando, por eso estas cosas, de Deuteronomio 6, ¿no? Que estarán en tu corazón, el concepto ahí en el idioma hebreo tendrán cabida en tu corazón. Y después las puedo empezar a comunicar a otros, que tiene que ver con el episodio de hoy, de que es cómo voy discipulando a otros, ¿no? Que muchas veces eso da un poco de temor, de terror, porque... Si ya da terror discipular. Sí. Imagínate que alguien te diga, tienes que discipular sexualmente a otros. Pavor, ¿no? Sí. Desafortunadamente, yo creo que esto... Bueno, no desafortunadamente... Afortunadamente, pero sí, da temor. Cada padre tiene que pasar por esto. Sí. Cada padre tiene que tomar ese rol donde voy instruyendo y voy estableciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. También voy mostrando y modelando por mi propia vida cómo puedo ser buen mayordomo de mi sexualidad, entendiendo de que somos seres sexuales, lo dijimos la semana pasada, y que al integrar esto en mi vida, voy a decir de que esto es parte de lo bueno que Dios nos ha dado. O sea, porque muchas veces eso es la manera en que nosotros transmitimos ideas acerca de la sexualidad. Qué asco, ¿no? Sale un tema en la noticia, alguna historia, ¿no? Porque viste que tal artista lo cacharon haciendo tal cosa con tal otra persona y bla, bla, bla. ¡Oh! ¡Qué horrible! Entonces, eso es lo único y hasta ahí llega. Claro. Y quizás, como decías recién, vas creciendo, vas entendiendo, ok, ahora entiendo para mí. El tema es que me bloqueo y me trabo en cómo lo hago con otros. Y hay personas que pueden decir, mira, sí, ya lo entendí para mí, ya sé, pero no sé cómo lo puedo transmitir. Bueno, y además, o sea, solamente quiero dejar destacado de que no es solamente la relación padre-hijo. Ahí es donde quizás es inevitable. Claro, porque ahí te va a tocar. Sí, te va a tocar sí o sí. Pero yo creo que también hemos perdido la oportunidad de tener conversaciones profundas, sustanciosas, sobre sexualidad con nuestros amigos, con nuestros conocidos, porque nos hemos tragado la mentira de que yo no juzgo, yo no juzgo. O sea, tengo mi amiga que se viste de manera que todos terminan hablando, pero yo no juzgo. Yo hablo con otras amigas acerca de ella, pero yo no juzgo. O sea, entonces nunca tengo el valor para tener esas conversaciones. Oye, o sea, te hago una pregunta. O sea, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Por qué hablas de este? ¿Por qué siempre un tema contigo en cuanto a este tema? ¿Por qué hablas de esta manera? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué esta forma, este lenguaje corporal? Ajá. O sea, pero ¿cómo crees? Yo no juzgo. O sea, y quizás, Alex, sería interesante pensar en este episodio que trascienda discipulando a otros, padre e hijo. No, sí, lo incluye. Pero creo que es muy, muy oportuno lo que tú presentas, porque si estamos hablando de que el mandato divino es ir y hacer discípulos, y eso incluye la dimensión de la sexualidad, que como vimos en el episodio anterior, trasciende todas las esferas de la vida,
Entonces, en cualquier discipulado, a la luz de la verdad de Dios, ha de salir el tema de sexualidad, inevitablemente. Si no sale el tema de sexualidad, está siendo un discipulado incompleto. Sí. Porque estás compartimentalizando a la persona diciendo yo tengo que adoctrinarle, tengo que enseñarle simplemente las verdades espirituales de la palabra de Dios. Y olvido que el ser humano, al ser un ser integral, hay otras áreas que aún la Escritura provee. Entonces, creo que es súper importante pensar, oye, ¿cuándo he tenido una conversación que no sea un chiste, que no sea una bobería, o que no sea no digo nada, pero en mi mente digo todo, sobre sexualidad con un amigo, con una amiga, en un círculo donde, oye, qué loco lo que acabamos de ver, ¿no? Sí, oye, ¿qué piensan? O sea, no lo hay. Al contrario, hay morbo, hay murmuración, y una serie de cosas. Jules Slattery... O hay castigo, ¿no? Pensando en el ámbito de la iglesia, ¿no? Salió una cosa y... No, mira, salió esta cosa en las redes y por esto ya te vamos a bajar de servir, Entonces, no hay un acompañamiento, no hay un... oye, vamos... O sea, quizás hay conceptos que tal vez nadie ha caminado contigo en esto. Entonces vamos a hablarlo, vamos a tocarlo. Sí. Y entonces siempre es reactivo o no se toca, no se habla de manera de frente. Entonces yo creo que este tema de compartir con otros se ha perdido mucho. Sí. Y creo que por eso... Por eso cuando invitan a personas a hablar en conferencias o en campamentos, o todo, es como que no, toca el tema sexual. Toca el tema, por favor. Por favor, porque nuestros hijos tienen que saber. Y es como que se nota que hay un hambre de un espacio para hablar de estas cosas, pero como dijimos, ¿no? Hemos abdicado este espacio para el mundo. Entonces, el único espacio es conferencia juvenil. Claro. Y ahí es donde van a hablar de la sexualidad. Sí. O sea, mientras el mundo nos habla de sexo en todas partes, nosotros hemos dejado de hablar de sexo de forma natural, espiritual y normal en todas partes, ¿no? Decía recién que en su blog, Jules Slattery comparte algunas razones por las cuales los padres no hablan de sexo con sus hijos, pero perfectamente trascienden a esa relación. A cualquiera, la que dices tú, de amistad, de discipulado en contexto de iglesia. Y lo menciono rápido, ¿no? Dice, problema número 1, no sabes cómo hacerlo. O sea, la razón por la cual no estás discipulando a otros sexualmente es porque no sabes cómo hacerlo. Y creo que ahí entraríamos la mayoría, ¿no? Uh-huh. Porque la realidad es que somos muy pocos los que hemos... No me incluyo, los que han sido discipulados sexualmente. Y es muy interesante porque la propuesta es, bueno, empieza a formarte. O sea, si no sabes cómo hacerlo, empieza a formarte, empieza a instruirte, busca recursos, lee libros. Bueno, ya que estás con nosotros, queremos sumar un granito de arena a través de este podcast en cuanto a la necesidad de formación. Una de las sugerencias de ella era escucha podcast. Bueno, acá tienes uno. Problema 2. Dice, tienes miedo de lastimarlos. Quizás esto aplica mucho a relación padre-hijos, pero creo que también hay mucho de freno en relaciones de amistad, me da miedo que a lo mejor incomode y lastime a la persona si le digo, oye, ¿por qué te estás vistiendo así? ¿Por qué estás usando esa ropa que lo único que hace es exponerte, y hablo sin discriminar en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? O sea, creo que ahí hay que ser sabios necesitamos hacerlo. El silencio lastima más que una conversación incómoda que sea con la verdad y motivada por el amor. O sea, va a ser incómodo, claro que sí. Va a ser incómodo, a lo mejor la persona también se sienta atacada. Uh-huh. Creo que aquí es donde también importa mucho la parte de la relación, ¿no? Sí. Creo que esto no puede ser... Eso no puede ser la primera cosa que comienza esta relación de discipulado. Claro, qué bueno que lo dice, porque nos ha pasado que cuando decimos, mira, esto no es A, no significa que es B. Ajá. O sea, si, hola, primera sesión de discipulado, ¿quiero hablarte de sexual? No, espérame. Una vez un amigo me dijo, las personas a veces se me acercan
y quieren preguntarme cosas y yo le digo, tómate primero 1000 mates conmigo. Vivíamos en Argentina en ese tiempo y de alguna manera tenía razón. O sea, construyamos una relación de confianza que nos va a dar el espacio para poder hablar esos temas. Sí. ¿Viste? Sí, otra forma a veces lo comentamos, hablamos acerca de hacer depósitos. Hacer depósitos. ¿No? Como que mira, estoy depositando a esta cuenta. Salimos, hablamos, tocamos temas, pero ahora voy a hacer un retiro. O sea, ahora voy a osarme a tener una conversación incómoda porque creo que ya he depositado lo suficiente para que tú me creas cuando yo te digo, esto te lo digo porque te amo. Totalmente. Esto te lo estoy diciendo porque quiero lo mejor para ti. Y si es la primera cosa que yo te digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es, mira, te quiero decir que tienes que cambiar todo acerca de ti. Eso fácilmente se va a percibir como un ataque. Entonces, por eso es discipulado. Porque nadie comienza un discipulado con un perfecto desconocido. El discipulado nace de un deseo de crecer. Entonces, sí, bueno, yo creo que es importante destacarlo. Mencionamos los otros que quedan rápido, como porque es introductorio. Tercer problema, no quieres ver a tu hijo o a tu hija como un ser sexual. Y aquí incluiríamos, no quieres ver a tu amigo, a tu amiga o la persona que estás discipulando como un ser sexual. Y esto es, yo creo que muchos padres hemos caído en el error de nos cuesta ver a nuestros hijos como seres sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás de alguna manera para nuestra experiencia la sexualidad fue algo vergonzoso, fue algo sucio, traumático, lo que sea. Entonces como que veo con esos lentes la sexualidad de otro, ¿viste? Y creo que ahí es donde uno tiene que saber que el otro también es un ser sexual y es una dimensión propia de su ser humano. Es parte aún del diseño divino para esa persona. Por lo tanto, es necesario hablar, ¿no? Sí. Ahora, también, asterisco. Si estamos hablando acerca de una conversación entre amigos, yo creo que lo más saludable es hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque sí vas a tocar temas donde estás reconociendo la sexualidad de la otra persona y hablando acerca de eso. A mí no me gustaría que un hombre casado tenga esas conversaciones con mi esposa, pero también creo que no sería apropiado que dos solteros tengan esa conversación porque están hablando acerca de un discipulado, pero acerca de un tema que o sea, rodea la sexualidad. Y yo no veo eso como sabio. Entonces, creo que en ese sentido hay que tener ciertos límites y cierto cuidado. Entonces, hay veces donde, o sea, hay situaciones donde se nota que una muchachita necesita tener una conversación acerca de un tema y yo digo, yo no voy a ser la persona que va a hablar con esa persona. Es bueno precisarlo, porque ahí tiene que ver con el cuarto. El problema es demasiado personal. ¿Viste? Oye, pero es que eso es algo muy personal, lo que tú decías, yo no juzgo. Y creo que mucho tiene que ver, es lo que dice Glynn Harrison, el triunfo del individualismo en esta revolución sexual. O sea, vivimos en una comunidad, es personal, claro, pero esto no es una individualidad donde no hay vivo solo en una isla. No, mira, ¿sabes qué? Hablo este tema contigo porque somos parte de una comunidad y es evidente que hay un tema que es, o sea, no vamos a tapar el sol con una mano. Correcto. Y yo creo que en ese sentido tenemos que reconocer que la moralidad, o sea, es decir, quien hace las reglas es Dios. Es Dios, exacto. Y eso no es sujeto a la interpretación de cada uno. Entonces el yo no juzgo, yo no me puedo meter a tu... No, perdón. La fornicación es pecado. Independiente de lo personal que es para ti. El adulterio es pecado, independiente de cuáles son las circunstancias que se dio a llevar eso a cabo, ¿no? O sea, entonces ahí es donde nos cuidamos. Entonces, si yo tengo que tener una conversación acerca de algo, y claro, es sumamente personal, pero tú estás pecando delante de tu Dios. Entonces, ahora, si la moralidad fuera algo subjetivo, entonces pues cada quien... Ahí no me meto. Entonces, cuando alguien dice que yo no juzgo, yo no me meto ahí, porque eso, lo que estoy declarando es una subjetividad profunda. Y hay un problema. El último es, tienes tu propio equipaje emocional. Yo creo que aquí hay algo muy real, que quizás es el gran freno
para cómo caminar con otros en un discipulado sexual. Ya sea tu hijo, tu hija, tu amigo, la persona que estás discipulando, porque se genera una disonancia ante cómo voy a hablar de este tema si yo no lo tengo resuelto en mí. Y quizás ahí es donde el círculo virtuoso se corta y ya no está este concepto de 2 Timoteo, ¿no? 2:2, lo que hace oído de mí encarga a otros. Entonces, siempre es definición teológica, siempre es estos, pero el discipulado sexual, no, ¿cómo voy a...? Si yo no tengo nada, tengo pura miseria, tengo un montón de temas sin resolver. Entonces, creo que es una hermosa oportunidad, hablando de discipulado sexual, de ir profundo al corazón y decir, ¿sabes qué? No puedo seguir con temas sin resolver respecto a mi sexualidad, porque te vas a ver enfrentado inevitablemente, si vas a estar en una vida sana de iglesia, a discipular sexualmente a alguien. Y creo que también uno tiene que estar dispuesto a romper la ilusión de que tú eres perfecto, de que todo lo hiciste bien. O sea, padres especialmente les gusta ese modelo que se forma cuando tu hijo tiene 5 años y piensa que eres Superman. Claro. O sea, y algunos hasta lo creen. Dicen, sí, claro, soy Superman. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que mira, yo tengo mis propios temas y yo te lo estoy diciendo también para que tú puedas evitar los errores que yo cometí. Y creo que también el hecho de que mi discipulado no es desde una perspectiva o un punto de perfección y te voy... O sea, hablaste acerca de transferencia de vida, ¿no? Sí. La vida que se transfiere no es la tuya. Exacto. O sea, no estoy transfiriendo mi vida en ti. Porque entonces sí, o sea, sí, vamos a filtrarlo, ¿no? Sí. O sea, porque no quiero que cometa. Pero la vida que yo transfiero es la vida de Cristo. Exacto. Entonces, no tengo ningún problema con decir, ¿sabes qué? He cometido errores, Exacto. no he hecho las cosas bien. Y tal vez hay ciertas cosas que van adecuado a la edad. Es más, un episodio hicimos una serie que se llama En esta casa no se habla de la sexualidad. De sexualidad en el matrimonio, sexo con los hijos, abuso sexual. Ahí hay material como para ir de punto de referencia. Entonces ahí hablamos acerca de cómo ser contextual también en su edad. Pero, o sea, si yo entiendo de que la vida que yo transmito es la vida de Cristo, y yo estoy continuamente aprendiendo a mejor encontrarme en Cristo, o sea, viste en Colosenses capítulo 3, dice, has muerto y tu vida se encuentra con Cristo en Dios. Entonces, yo sigo aprendiendo a recibir esa vida de Cristo y yo voy caminando contigo para que tú puedas recibir esa vida de Cristo. Y entonces, no tengo miedo a hablar de... Exacto, y si yo tengo cosas temas que no tengo resuelto, pues sigamos caminando. Exacto. El tema es ese. O como dices, mira, ¿sabes qué? No hice las cosas bien. Estas fueron mis decisiones y Dios ha estado trabajando de esta manera y lo sigue haciendo. Pero creo que quien usa esto como una excusa para no discipular a otros, en realidad lo que está haciendo está diciendo no a la obra de Dios en él. Porque si realmente estuviera experimentando esa obra de transformación que solo Dios puede hacer, no tendría ningún problema, como dijiste tú, decirte, mira, aquí están mis cicatrices. Ven, caminemos juntos. Te voy a decir de alguna forma cómo Dios ha obrado en mí, qué fueron mis malas decisiones y qué es lo que Dios está haciendo hoy. Sí. ¿No? Bueno, no, eso como introducción. Sí. Porque si no la introducción va a ser muy larga. Pero ¿cómo camino con otros? ¿Qué es el contenido? Porque hay preguntas. Algunos nos encanta. Bueno, discípulo sexualmente a otros. Mándame el libro. No hay libro. Pero sí hay un libro, que es la palabra de Dios. Claro. Y creo que ahí sería que ese es un buen punto de partida. Bueno, solamente para que sepan, este episodio es un destilado de 5 o 6 diferentes artículos de Julie Slattery. Vamos a poner los links ahí para que lo puedas leer con mayor contenido y todo lo demás. Pero una de las preguntas, o sea, hay 3 preguntas en uno de los artículos que pone Slattery, que yo creo que son muy buenas. Y lo puedes hacer cuando estás caminando con una persona. 1, ¿qué dice la Biblia? 2, ¿es consistente con el diseño de Dios para la sexualidad? Y número 3, ¿cuál es el número 3? Es beneficioso en el sentido de que te edifica, ¿no? Sí. Entonces, vamos con la primera. Porque discipulado sexual, antes de hablar de tu opinión, antes de hablar de tu experiencia, tú puedes decir todo lo del problema con el mundo. Claro, pero ¿qué dice la Escritura?
Sí. Y yo creo, no sé cómo lo ves tú, pero creo que a veces nos cuesta ver, hemos hablado, la Biblia no es esa enciclopedia, problema A, espérate, página 1325, ahí está la receta. No lo es. Aunque hay intentos a hacer concordancias bíblicas A a Z, todos los temas. Hashtag no las concordancias bíblicas temáticas. No tenemos que desnaturalizar la esencia de la Escritura, pero la Biblia habla bastante de sexo, de sexualidad, de prácticas sexuales, donde la Escritura es súper contundente al respecto. Uh-huh. Y a veces pensamos que la Biblia dice poco, y no es poco lo que dice. O sea, dice mucho, no solamente sobre lo prohibido, aún sobre lo que está bien. O sea, tenemos un libro completo que es la expresión de un lenguaje, de un amor erótico. O sea, Cantares es amor erótico en su máxima expresión. Hay contemplación, se miran, se tocan, se besan. O sea, la Escritura, a través de un poema erótico, está exaltando algo que en aquel tiempo era bastante distorsionado. Uh-huh. Entonces, sí, la Biblia dice muchas cosas. Eso tiene que ver con lo que sí. También cosas con lo que no. Sí. Hay cosas que... O sea, hay personas que quieren que la Biblia diga algo acerca de un tema y van forzando el tema para que lo diga, ¿no? Y hay otros que no quieren ver lo que la Biblia claramente dice. Sí. O sea, la Biblia no tiene ningún problema para hablar de fornicación, por ejemplo. Ajá. Sí. Y esa expresión de fornicación es bastante amplia. Uh-huh. Aún en el idioma del Nuevo Testamento va más allá de infidelidad, porque algunos dicen, bueno, fornicación fuera del matrimonio, adulterio estando casado. Pero fornicación va más amplio, esa expresión porneia tiene que ver con todo lo que está fuera de los cánones o los parámetros que Dios establece. Entonces, hay un montón de conductas que no van, y la Biblia es explícita al respecto. ¿Qué más? Adulterio. Homosexualidad. Uh-huh. Es un tema que, bueno, hablamos hace un par de episodios, ¿no? O sea, si yo quiero sostener de que Dios es bueno y no vivimos en un mundo caído, entonces cualquier expresión sexual es legítimo y bueno. Entonces, ¿qué hago con los pasajes que hablan acerca de, por ejemplo, la homosexualidad? Claro. Entonces hay pasajes en Levítico. Entonces dicen, no, bueno, eso fue antes y simplemente, o sea, si tienes relaciones homosexuales eres impuro, pero para los sacrificios, ¿no? De manera ritual. No era tan grande la cosa, ¿no? En Romanos 1 técnicamente habla de... Y no, o sea... No va por ahí. Uno tiene que hacer una distorsión muy grande de la Escritura. Exacto. Para llegar a esa conclusión. Discutir ese tema a esta altura sería... no va. Ahora, hay maneras de presentarlo. Sí. Hay maneras de hablar del tema sin gracia. Y yo creo que es importante también, o sea, porque desafortunadamente, como nosotros dijimos en el episodio pasado, se ha deslegitimizado sentimientos, cosas que o sea, impulsos, atracción, lo que sea, y se ha tratado de decir, no, eso no es real, no vale. No, o sea, tiene... Y hay una discusión más profunda ahí, porque si estamos hablando que tentación no es pecado, cuando una persona te dice, oye, yo he sentido la tentación de un pensamiento, de una atracción hacia otra persona del mismo sexo, ¿cómo lo categorizas? Sí. O sea... Sí, es una discusión amplia, pero... Y es parte de la pregunta. A veces una persona dice, oye, yo lucho con esto, y la próxima pregunta, oye, ¿es lucha o es entrega? Uh-huh. Porque si es lucha, pues vamos a caminar juntos. Caminemos juntos, como lucha el hermano A con esto, como lucha la hermana B con esto, como luchamos todos. Pero hay una distinción entre lucho con un pensamiento a me entrego a una idea de que yo soy. Exacto. Son dos cosas totalmente distintas. Y desafortunadamente, lo que se termina haciendo a veces es llegando a la conclusión de que, uno, Dios es cruel, Dios es malo, porque me puso estos sentimientos, me creó así, y después me lo prohíbe. O dos, Dios
o sea, Dios es bueno, pero han sido las personas que por la manera en que escribieron la Biblia y todo, no están relatando correctamente lo que Dios tiene en su corazón. Y es triste saber de que para todo tipo de distorsión sexual hay una iglesia que lo apoya. O sea, yo he escuchado de pastores que tienen una idea de que, bueno, básicamente es gnosticismo, pero decir, no, o sea, ya Cristo murió por todos los pecados, entonces nosotros podemos actuar según los dictámenes de nuestro cuerpo y hacer lo que querramos porque Dios, o sea, al final va a redimir todo. Entonces, como que quieren sancionar todo tipo de distorsión sexual. Y así, bueno, podemos estar todo el tiempo hablando acerca de eso, pero ahí es donde hay que tener cuidado, porque la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Entonces, en este tema no hay mucho. Pero sí, había que hacer ahí ¿cómo se dice? Cuando un acercamiento a la cámara. El zoom. El zoom, ¿no? Era necesario ahí precisar algunas cosas. Sí. Bueno, la Biblia también es clara respecto de la prostitución, ¿no? Como algo que nunca ha sido visto como algo agradable a los ojos de Dios. La Biblia habla Aunque hay muchas rameras que aparecen en la Biblia. Y eso habla de la redención. Sí, o sea, totalmente. Creo que eso es... A mí me encanta, porque la Escritura es como que no tiene ningún problema en decirte, mira, hey, y esto erais algunos de vosotros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Y esos algunos erais incluía los afeminados, los que se acostaban con varones. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Entonces, la redención, esa manera que Dios tiene de tomar nuestra vida y darnos una identidad que transforma todo, ¿no? Perdón, ¿sí? Pausa, o no sé si pausa, pero quiero hacer un zoom. Mencionaste, ¿dónde aparece en la Biblia eso de afeminados? 1 Corintios capítulo 6, verso 9, si no me equivoco. Ok. Lo tiré así de... No, pero o sea, pensando en qué dice la Biblia acerca de esto, porque han habido personas que han usado ese versículo para decir, no, ¿ves? Por eso no debes tener el pelo largo, no debes de usar estos colores, no debes de hablar de esta manera. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia no se escribió en español. Se trata de llegar lo más cercano a lo que decían en el griego original. Sí. Y eso, porque son dos palabras, dice afeminados y los que se echan con varones. Ok, entonces, ¿cuál es la distinción? O sea, ¿hay una distinción? Sí, lingüísticamente sí. Sí, es interesante. No sé si otra versión en español lo pone así, pero en la versión de Net, que es una versión donde trata de ser lo más exacto gramáticamente, habla acerca de los... ¿cómo es? Los pasivos y los activos en la relación sexual. Sí. Entonces, él está hablando acerca de una relación homosexual y está hablando acerca ni los activos ni los pasivos. Sí. El que escucha entienda, ¿no? Y creo que él estaba diciendo algo que era también incluso para su cultura era raro, o no raro, pero no había Piensa concepto. Que en Corinto se había normalizado absolutamente toda depravación. Y no solo eso, sino que el romano, o sea, no había necesariamente un concepto de homosexual. O sea, orientación sexual no existía. Tú tenías relaciones, si eras hombre, teniendo relaciones con una mujer, ok, es legítimo, pero también podías insultar a un hombre tratándole como una mujer. Y eso no era ningún problema. Era como que, o sea, yo soy tan hombre que te trato a ti como si fueras mujer. Entonces, no era que eso en la mente romana le hacía gay, sino que era simplemente, o sea, un ejercicio de su poder, de su masculinidad. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque hay veces donde tenemos que profundizar un poco más en cuanto a lo que dice la Biblia. Sí. Porque, y es desafortunado, o sea, usan todo tipo de versículos para llegar a cierta justificación y hablar acerca de un tema que nada que ver. Y qué bueno que hiciste el suma 1 Corintios 6:9, porque la interpretación, o sea, al ir al texto griego, te aclara mucho más.
cómo Pablo está pensando en cómo pensaba la gente de su tiempo, claro, y diciéndole, la Escritura tiene algo que decir al respecto, ¿no? Como dijiste tú, tanto desde el punto de vista del compañero pasivo en una relación homosexual como el participante activo, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir hablando de discipulado sexual. La Biblia habla de prostitución, dijimos, habla de pasiones, en cuanto a las pasiones de lujuria. Es interesante porque aún la Escritura, respecto de Efesios capítulo 5, en cuanto a obscenidades, a bromas, es explícito y de repente como que no lo vemos tan así. O sea, y no estoy hablando con eso de hacerse ¿cómo sería? Una persona pudorosa. Claro, o como hay un nombre en Sudamérica, alguien pacato, así como que... A ver, el tema, fíjate, dice, la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes como corresponde a santos, que no haya obscenidades, ni necedades, ni groserías. O sea, esto ni aún sean participantes con ellas. O sea, está hablando de cómo se empieza a denostar todo el tema de sexualidad a través de cosas que no van. Sí. Entonces, ahí es donde pienso que la Biblia tiene mucho para decir. Dijimos, eso tiene que ver con lo no, y tiene mucho para decir con lo que sí. O sea, claro, la invitación a deleitarse. Y yo creo que una de las razones por la cual el apóstol Pablo no quiere que, bueno, Dios, ¿no? A través del apóstol Pablo, no quiere que se use este tema sexual como algo de burla, como algo común, porque la sexualidad es algo elevado, es algo santo. Y cuando el único lugar donde se maneja esas conversaciones es susurrado, en contextos donde se trata como algo sucio, como algo base, pues claro, ¿cuál va a ser el concepto que vas a tener acerca de la sexualidad? Entonces, como que no vas a tener eso como un objeto de chiste, de burla. Vamos a ponerlo en su lugar correcto y adecuado. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta que propone Slattery, que ¿es consistente con el diseño de Dios para la sexualidad? Y pienso que ahí hay un área muy importante a tratar, que tiene que ver con cómo tengo que ver la sexualidad como parte integral del diseño divino. O sea, hay unos elementos, cito a Glynn Harrison, lo hemos mencionado varias veces. Creo que lo había dejado acá y lo acabo de perder. Pero bueno, aquí está. Dame un segundo. Me encantó esto. Dice algunos pilares en cuanto al concepto bíblico de sexo. Dice, Dios ha hablado, no tienes que averiguarlo todo solo. Dice, el primer paradigma bíblico respecto a la sexualidad es que es eso, es bíblico. O sea, Dios nos reveló. No tengo yo que venir a inventar algo o voy a meterme a averiguar en el mundo de la sexualidad. No, desde el mismo Edén, Dios habla no solo de procreación, habla de dos elementos más que yo creo que los hemos perdido en el discipulado sexual: intimidad y placer. Todo es procreación. ¿Viste? Y la mayoría moral y la familia, y la procreación. Y yo sé que me meto ahí en otro tema, y no, porque ni siquiera es bíblica la planificación familiar. Dios te va a dar los hijos que tú quieras, porque el sexo fue creado para tener hijos. Yo creo que eso es muy reduccionista, porque eliminamos placer y eliminamos intimidad como dos elementos que uno puede leer en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios ha hablado. Un segundo pilar que propone Harrison es: Dios te da la bienvenida a una realidad que Él creó, no tú. Y creo que eso piensa esto, el gran discipulado sexual de este mundo ha usado la pornografía. La pornografía es la invitación a un mundo irreal que tú puedes construir. Cuando sexualidad, a la luz de lo que Dios dice, es la invitación a una realidad que Él ha creado. Entonces, cuando es así, yo, más que inventarme cosas, tengo que empezar a apropiarme de la verdad de Dios, que eran las cosas que estábamos mencionando recién. Creo que teniendo esos dos elementos, uno dice, ok, ¿es consistente con el diseño de Dios
para la sexualidad. ¿Y cómo sé? Bueno, voy con la Escritura, voy a la historia mayor, voy cuadrando qué es lo que Dios dice. Si Dios lo diseñó, si Dios lo puso para el deleite, para el placer, para la intimidad, si Dios lo puso ahí como parte de su diseño, no es lo que yo me invento, no es reducir, ¿cómo lo puedo decir? Algunos han compartimentalizado tanto su vida que su dimensión sexual es como, bueno, pero ahí Dios no se mete, porque eso es mío. Y no, es Dios que nos creó seres sexuales y que Él nos invita a una realidad que Él ha creado. Entonces, tengo que cambiar el paradigma de cómo me acerco a esa sexualidad y preguntar si eso es consistente, por ejemplo, con lo que dice Slattery, ¿es consistente con el diseño de Dios para la sexualidad? Sí, no, ¿por qué? Oye, placer, sí, no está malo el placer. Pero claro, si todo lo que he pensado en cuanto a placer es malo, si todo lo que he pensado en cuanto a intimidad es malo, claro que voy a tener un concepto distorsionado. Y de ahí viene el ir redimiendo esta idea de sexualidad a la luz de la palabra de Dios. Sí, y creo que cuando pones ese filtro, primero tú tienes que saber cuál es el diseño de Dios para la sexualidad. Y tener eso siempre enfrente, porque muchas veces, como tú dices, hemos distorsionado las cosas, donde, por ejemplo, el placer es solamente para mí. Claro. ¿No? Y hay elementos, ¿no? Incluso parejas casadas, no, que quiero experimentar y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y hay veces donde hay una cierta, hay una diferencia. Y si dices, no, espérate, el punto de esto es que podamos intimar y podamos estar juntos, puede ser un mutuo dar. Claro. Ahora, hay mucha libertad dentro del matrimonio, pero si no va apuntando hacia esa intimidad mutua, sino que es simplemente para mi propio placer, egoísta, egocéntrica, pues entonces ahí tenemos un problema. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde hacer esa pregunta ayuda a orientar muchos temas en cuanto a la sexualidad. Porque, a ver, seamos honestos en cuanto a alguna y transparente en situaciones que hemos enfrentado. No, es que mira, como pareja, unos amigos nos recomendaron que fueran a un terapeuta, o nosotros fuimos a un terapeuta y nos recomendó que viéramos pornografía para poder tener una mejor intimidad sexual. Entonces uno dice, ok, lo dijo el profesional. Como la Biblia no dice nada al respecto porque no hay un versículo explícito sobre eso, aunque uno podría extraer un principio. Pero ¿cuál sería la pregunta? ¿Es consistente con el diseño divino? ¿Cómo puedo estar en una intimidad física, emocional, mental, profunda de todo el ser si mis pensamientos están con otra mujer? Exacto. O tus pensamientos están con otro hombre. No hay manera que eso embone, eso es reducir la sexualidad a una expresión del cuerpo y nada más. Pero la sexualidad atraviesa todo, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mi cuerpo. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a tener ese discernimiento. A ver, espérame. Mis emociones. Claro, ¿y por qué tengo que hacer caso a eso? Sí, es que lo dijeron los expertos en sexo. Bueno, no es consistente con el diseño divino. Y a veces la ignorancia de lo que la Escritura dice o no hacernos esas preguntas, ¿puede entrar esto dentro del marco que Dios diseñó para el sexo? No, porque pierde el concepto de exclusividad. Correcto. Pierde esa idea de pacto que la sexualidad se expresa en ese espacio seguro. Bien, y había una tercera pregunta, ¿no? Es beneficioso. ¿Conviene? ¿Esto es algo que me dirige hacia donde quiero ir? Porque sí, si tú ves un versículo y tú ves un asunto, dices, bueno, sí, pero a ver, hoy, ahora, en este tiempo, ¿es beneficioso? Eso, pensando especialmente en los solteros, ¿no? No, es que Dios... Es bueno que nos casemos y queremos casarnos y queremos ir en esta dirección. Entonces, cuando veo la Biblia, veo, pulgar arriba, ¿no? Veo el diseño de Dios para la sexualidad, intimidad y todo, pulgar arriba.
Sí, pero no estamos casados todavía. Entonces, hay cosas que quizás no conviene en este momento, cosas que me va a dirigir quizás a una mayor tentación en este momento, una frustración. Te va a llevar a caminar en una línea súper peligrosa, en la cornisa, y después dices, pero bueno. Creo que en medio de eso hay quizás algunas ideas, sugerencias generales, ¿no? Porque en cuanto a contenido, ¿cómo hacemos para ir tema por tema en cuanto a sexualidad? Claro, va a haber un montón de preguntas. Puede que a lo mejor en el discipulado sexual que vas a estar haciendo, la persona que vas a estar discipulando te puede hacer preguntas desde, oye, ¿cómo hago? Porque no sé. ¿Cómo hago cuando ya he tenido una experiencia sexual y no sé qué hacer, en casos de solteros? ¿Cómo hago si sabes qué, lucho con mi cuerpo? O sea, la variedad de preguntas es tan amplia que no podríamos manera de abarcar. Pero quizás hay una característica que quisiera, un par de sugerencias así como muy específicas. Creo que la habilidad de ser preguntable, si existe la palabra. O sea, muéstrate una persona abierta y sin miedo a que la otra persona te pueda hacer preguntas. ¿Por qué razón? Porque con todo lo que dijimos recién, con toda la distorsión que hay, con todo el daño que hay, es probable que a las personas les cueste hacer preguntas. Pero si yo genero un espacio seguro para que la persona en la que tú estás discipulando pueda preguntar, y eso también llévalo a la relación padres-hijos. O sea, creo que a veces no tenemos el tiempo ni generamos ese espacio para que los hijos hagan preguntas. Entonces, si no las hacen en casa, ¿dónde lo van a hacer? Si la persona que estás discipulando no tiene la libertad para preguntarte a ti las 1500 dudas que tiene, las va a buscar fuera. Entonces, tenemos que ser capaces de mostrarnos abiertos a, no hay pregunta que incomode. A lo mejor quizás no tengo todas las respuestas, pero siempre generar ese espacio para que las personas a las cuales estamos discipulando pregunten. Y en este caso, pregunten de sexo, con toda libertad. Y hay una forma de poder ser específico sin ser vulgar. Sí. ¿No? Porque muchas veces todo es entre dientes, todo, o sea, no, porque incluso los términos o los, o sea, sí, mira, acostúmbrate a decir pene, a decir vagina, claro. A usar todos los términos que se usan, o sea, porque esto, lo que tú dijiste, o sea, si tú no lo dices, otra persona sí lo va a decir. Y no van a tomar en cuenta el diseño de Dios. Entonces, ahí es donde sí, sé preguntable, no, qué asco, no es... te sonroja. Sí, o sea, eso no debe ser lo que acaba con la conversación. Exacto. Y lo que tú acabas de decir, el hecho de ser preguntable, abordar el tema con naturalidad, responder siempre con los términos adecuados. O sea, así como padres con hijos, aún entre amigos. En un discipulado sexual, oye, van a surgir preguntas. Sí, es que no sé cómo decir. No, mira, ¿sabes qué? Si la otra persona te estás dando cuenta que quiere hablar del tema y no sabe, ayúdale, pero ayúdale no con vulgaridad, sino con naturalidad, con el término adecuado, con el nombre científico que tiene y las cosas por su nombre. Y hay veces donde incluso la persona con el cual estás caminando no va a saber cómo hacer la pregunta fuera de un chiste o una forma burda. ¿Y qué piensas acerca de tal o cual cosa? Espérate, ¿me estás preguntando acerca de esto? Sí. ¿Quieres saber? O sea, porque podemos conversar. Bueno. Y es o sea, quítalo del mundo de las bromas, del entre dientes, de todo lo demás, y ten una conversación seria. Porque muchas veces no quiero tener una conversación seria porque después quizás la pregunta va a ser, ¿y eso? O sea, ¿por qué te llama la atención? Claro. ¿Cuál es la atracción? O sea, ¿y eso qué dice acerca de ti? Entonces, hay una cierta aprensión a hablar con seriedad acerca del asunto. Hermano, no quería decir amén y amenizar tu intervención. Es que, ¿sabes qué? Eso que acabas de decir se me vienen tantas situaciones que he presenciado
donde les puede más la pena, entonces mejor lo digo en chiste. ¿Cómo dice el dicho? Entre broma y broma la verdad se asoma. No, aquí en discipulado sexual no. ¿Por qué? Porque eso es dejar esto en el mundo de lo indefinido, cuando Dios claramente define cosas de nuestra sexualidad. Es dejar esto de la sexualidad en el mundo de lo vulgar, de lo sucio, cuando claramente Dios habla de lo bello y lo divino que es el sexo, el placer, la intimidad, un orgasmo. O sea, Dios habla de eso. Dejarlo en la broma es ser poco claro. Bueno, ¿habrá querido decir? Bueno, entonces lo digo en chiste. No, cuando Dios es tan claro sobre lo que sí como lo que no. Entonces, meterse ahí en esa indefinición, en esa broma, por más que sí, es que culturalmente va más allá de lo cultural. Creo que tenemos que empezar a ¿cómo lo puedo decir? Empezar a asumir la delegación de autoridad del Cristo resucitado. Toda potestad le fue dada a Jesús, dijo él. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ustedes ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir a ser discípulos. Y cuando uno ve ese versículo, incluyendo esta faceta, o sea, tenemos la autoridad del Cristo resucitado para hablar sobre sexo. Y eso debe cambiar nuestra forma de pensar respecto de esto. Todo lo que dijimos recién, el mantenerte siempre disponible, hablar con naturalidad, responder con la verdad. Eso, hay un elemento clave en esto, pensando que los que son padres, ser capaces de introducir siempre a Dios en la escena. O sea, te van a preguntar de sexualidad, si vas a empezar quizás a generar ese espacio seguro, introduce a Dios en la escena. ¿Cómo entra Dios en él? Porque por default, las personas, por haber sido discipuladas sexualmente, están separados Dios y sexo. Y yo tengo que entonces, discipulando sexualmente a otros, tengo que saber introducir a Dios en escena para mostrar que esto es parte de la creación de Dios. Como decía el libro de Harrison, Dios nos invita a lo que Él creó bajo su criterio. No es algo que fíjate qué te dice este mundo. Descubre tu sexualidad. Como si la sexualidad fuera un descubrimiento solitario. Uh-huh. No, es la creación de Dios, donde Él nos invita a lo que Él ya creó, ¿no? ¿Qué más en cuanto a algunas sugerencias prácticas? Quizás pienso en escuchar con atención, leí en un lugar, habla lo adecuado según la madurez, uh-huh, en vez de lo adecuado según la edad. Si bien la edad ayuda a tener un parámetro, pero también tiene que ver mucho con la madurez de la persona, ¿no? La madurez de la persona y tal vez hay cosas que van... Hay conversaciones previas que hay que tener, ¿no? Tal vez hay un tema de sexualidad, pero está ligado a otros, como decimos, asuntos pendientes. ¿No? O sea, no es tanto esto de la sexualidad, es que tú quieres vestirte como quieres porque pone a tu mamá loca. O sea, lo que realmente tienes es un problema con tu mamá. Entonces, hay veces donde quizás hay ciertas conversaciones donde rápidamente te das cuenta que esto, o sea, tiene que ver con quizás un discipulado más integral y va justamente de acuerdo con lo que estamos diciendo. O sea, tú no puedes separar tu sexualidad con el resto de tu vida. O sea, está todo conectado. Entonces, sí, creo que uno tiene que ir tomando la medida, la temperatura. Sí. Y creo que quizás para terminar es qué hacer si tú te encuentras en una situación donde tú te das cuenta que yo tengo que caminar con alguien. Yo tengo que tal vez tomar estos pasos de discipulado sexual, no para yo acompañar a alguien, sino que yo sea acompañado, acompañada. Sí. Y ahí después está la pregunta, ¿cómo puedo encontrar a alguien que me pueda acompañar? O sea, ¿cuáles son los rasgos? Algunos parámetros, así como... Sí. Hay aquí, en otro posteo de Slattery, ofrece 7 rasgos de un consejero sabio, lo cual yo creo que está bastante acertado. Número 1 es un consejero sabio teme al Señor. El temor del Señor es número 1, porque como dijimos, o sea, solamente porque tiene bata blanca
Solamente porque habla, No. porque ha sido profesional y terapeuta. Mira, los terapeutas eran los que hicieron las lobotomías en los 50. O sea, no solamente va mucho más allá. porque ha estudiado, todo lo que dice es verdad, es cierto. Entonces, yo creo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Sí. ¿qué teme a Jehová? Después, un consejero sabio tiene una buena reputación. Tiene una manera de llevar su vida que muestra que ha integrado esto que te va a decir a su propia vida. ¿No? O sea, hay un trabajo interno primero. Después, un consejero sabio está dispuesto a herirte. Y creo que es importante porque tú lo que estás buscando es que alguien camine contigo y vaya hablándote con la verdad. Sí. Si lo que tú quieres es un compañero como para chismear, No. o sea, eso no va a ser un consejero. No, y ahí lo que dice la Escritura, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sí. Síguele. Después, un consejero sabio anima el hecho de que haya un equipo. O sea, este trabajo es un trabajo también integral. Sí. Entonces, o sea, hay veces donde una persona quiere darte su consejo, pero es como que, mira, solamente conmigo. Bueno, ahí ahí hago un zoom, aunque ya no estamos yendo de tiempo, pero cuando veas un consejero así en cualquier área, o sea, en la sexual, más, pero en cualquier área no, yo trabajo exclusivo, huye, es un foco rojo, porque atenta contra el espíritu comunitario de ser iglesia. Sí. ¿No? Y está comprobado en los que se dedican a este tema de consejería que el trabajo en equipo es el más efectivo. Cuando hay una red de apoyo, permite un trabajo mucho más efectivo. Sí, sí. Sí, ni hablar de los abusos sexuales que suceden dentro del contexto de consejería, que el pastor ahí empieza a aconsejar y después arma un ambiente de secretos, de confidencialidad enferma, y es como que no, solamente conmigo puedes hablar esto. Yo te voy a sanar, yo voy a caminar contigo, y después, o sea, la persona termina siendo usado. Sí. Pero bueno. Número 5, las palabras de un consejero sabio dan vida. Desafortunadamente hay personas que caminan contigo, pero cuando terminas hablando con ellos, o sea, te hablan de lo malo que está el mundo, que todo es corrupto, que todo está mal. Y es como que, ok, pero no me das nada. Claro. O sea, entonces, ¿dónde está la esperanza? O sea, ¿dónde está ese buen Dios? Sí. Y la esperanza bíblica debería ser el distintivo de lo que hacemos. Bíblica, ¿eh? No la esperanza de las frases de autoayuda cristianas. No, la esperanza bíblica, ¿no? Cómo la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea, somos capaces de destruir a una persona, como también de transmitir vida a través de un consejo guiado por Dios. O aún esos consejos donde, o sea, la única cosa que te deja es un profundo sentido de culpa. O sea, donde la persona tiene una conversación contigo y la única cosa que deja es que, bueno, sí, soy un fracaso, sí he pecado, sí he hecho todo esto, pero es como que eso puede ser cierto, pero si no hay un elemento de esperanza, entonces es el evangelio que estamos compartiendo aquí. Nos quedan las últimas dos. Dale. Dos más. Un consejero sabio hace su tarea. Esto es importante. Que la persona, y creo que tiene que ver con esa persona que también sigue caminando, es una persona que no se estancó, es una persona que constantemente está alimentando su propio espíritu, sigue aprendiendo, no solamente para poder dárselo a otra persona, sino para su propio bien. Entonces uno se da cuenta porque hace su tarea, ¿no? Por decirlo. Y un consejero sabio conoce los límites de la sabiduría humana. Hay veces donde una persona que te está aconsejando va a tener que decir, no sé. No sé. Y eso es bueno. O quizás, claro, hay una dimensión que desconozco. Mira, quizás sería bueno que vayas a un médico, porque a lo mejor en todo esto, o sea, hay un montón de cosas. Uno debe reconocer esas limitaciones. Así que bueno, creo que
queda servida la mesa para el último episodio, que la idea es que sea de preguntas y respuestas. Así que esperamos sus preguntas. No la manden por WhatsApp, mándenla ahí en Spotify. Pero bueno, si no, mándenla igual. Creo que hay mucho para poder seguir conversando. Si nos escuchas por YouTube, deja tus comentarios. Si quieres ser parte también de lo que estamos haciendo, es más bienvenido todo tu apoyo. Sí. Así que bueno. También, si quieres hacer una pregunta anónima, puedes hacerlo por yendo a icv.mx/preguntas. Cuando preguntas, sí, ahí va a haber un espacio para poner el nombre del evento. Pones Entre Semana, sin espacios. Ahí puedes ponerlo. Súper. Y ahí estaremos respondiendo todas las preguntas. Buenísimo. La próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.